Buenas tardes, doctor y compañeros todos. Mi grupo hablará sobre el tema las teorías de los derechos humanos. Los integrantes de este grupo son Mary Manuel Juárez Soto, Viviana Laura Mamani, Mónica Mamani Chura y quien les habla, Orieli Janet Mamani Cervantes. Como objetivo general tenemos el explorar y analizar los conceptos fundamentales de la teoría de los derechos humanos, así como su importancia en el desarrollo del derecho internacional y su papel en la protección de la dignidad y la libertad humana. Como objetivos específicos tenemos el examinar los fundamentos filosóficos y jurídicos de los derechos humanos. 2. Analizar la evolución histórica de la teoría de los derechos humanos y comparar el papel de los derechos humanos en la promoción de la justicia social y la igualdad. Capítulo primero. Antecedentes sobre la teoría de los derechos humanos. Bien, ahora vamos a comenzar con los fundamentos conceptuales de los derechos humanos. Sobre la determinación de lo que engloba el concepto de derechos humanos, no existe uniformidad en la doctrina correspondiente a su estudio. No falta quien aún hoy en día define los derechos humanos como aquellos que pertenecen al hombre como tal. Y esto ha sido justificado desde Cicerón hasta Hegel con base en la supuesta evidencia de una naturaleza común a todos los hombres. No hace mucho entusiasmo entre abogados y filósofos, principalmente emprender una fundamentación de los derechos humanos. Dos dificultades saltan a la vista. La primera es que los derechos humanos varían a través de la historia y la segunda es que son de una intensidad variable, ¿no? De tal manera que no solo existe una jerarquía y de valores hecha al tamaño de sus creadores, sino que incluso la aplicación de unos derechos resulta incompatible con la aplicación de otros. Una primera corriente afiliada al justnaturalismo sostiene que, en esencia, los derechos humanos son aquellas garantías que requieren un individuo para poder desarrollarse en la vida social como persona, quiere decir dotado de racionalidad y de sentido. Bien, ahora voy a hablar sobre la concepción de los derechos humanos. Comenzaremos con la concepción clásica y nos menciona que en la base de la civilización, el establecimiento y respeto de los derechos humanos es el resultado de una necesidad histórica que en el mundo no se ha dado ni en un mismo tiempo ni bajo igualdad de condiciones. De tal forma que el grado que en un Estado se reconoce y respeta los derechos humanos determinaría su situación particular en el desarrollo y evolución social. El documento que estableció por primera vez las limitaciones de la naturaleza jurídica al ejercicio del poder frente a los súbditos apareció en Inglaterra. Nos referimos a la Carta Magna de 1215 y a Bill of Rights de 1689. Sin embargo, estos documentos, a pesar de ser pautas para las modernas declaraciones de derecho, no se fundan en derechos inherentes, ¿no?, a la persona, sino en conquistas de la sociedad. En aquellos se evidencia la enunciación de derechos del pueblo, más que el reconocimiento de derechos inviolables de las personas frente al Estado, estableciendo por consiguiente deberes para el gobierno. Entonces, podemos decir que son derechos y libertades también fundamentales para el disfrute de la vida humana y así de la plena dignidad y se definen como propio de toda persona solo por el hecho de pertenecer al género humano. También tenemos la concepción moderna y nos dicen que las manifestaciones originales de las garantías a los derechos humanos se han centrado en lo que hoy se califica como derechos civiles y políticos. Por esa razón son conocidos como la primera generación de los derechos humanos y su objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como de sus derechos de participación a la vida pública. Ha sido constante la preocupación de los pueblos latinoamericanos por consagrar el respeto a los derechos humanos en instrumentos internacionales, regionales, nacionales y formular así mecanismos para su protección. Fue en 1941 cuando se postuló la necesidad de esa protección sobre la base de cuatro principios especiales, ¿no?, y esenciales, lo que son la libertad de expresión, de religión, la liberación de las necesidades básicas, y la liberación del miedo, lo que en definitiva desencadenó
la internacionalización de los derechos humanos, ¿no? Fue la conmoción histórica de la Guerra Mundial. Desde entonces se transmitía de un derecho internacional clásico hacia un derecho internacional nuevo, donde ya no son exclusivamente los estados, sino también ahora los individuos, los titulares de derechos y obligaciones características que traen consigo un avance en el desarrollo de los derechos humanos. Bien, y luego tenemos la importancia de las teorías de los derechos humanos. Bien, aquí podemos decir que la relevancia de las teorías de los derechos humanos nos ha llevado a una gama de conocimientos hasta la actualidad, dando a conocer las diferentes posturas de filósofos sobre los derechos humanos, y estos se comprenden en dos teorías, como el naturalismo y el positivismo. Y es importante mencionar que nos regimos bajo una Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta se dio en el año 1948, donde se marcan los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? También mencionar que el desconocimiento de los mismos es lo que ha producido los actos más ultrajantes en la historia de la humanidad, lo que ha permitido que muchos movimientos se hayan forjado en pro de la defensa de estos derechos considerados fundamentales. Bien, ahora les hablaré sobre la evolución histórica. Primero, la humanidad y persona. Conviene distinguir brevemente aquí la diferencia entre humanidad, metafísica y persona política. Claro, porque los derechos humanos son categorías históricas, políticas, socialmente distintas. El hombre, por lo que sabemos de la antropología en el periodo del Paleolítico inferior, no existían hombres, existían australopithecus, ¿no? Por ejemplo, cuando en Perú existía el terrorismo de Sendero Luminoso, se decía en las noticias que esta iba a dar en contra de los derechos humanos o del hombre, pero aquellos terroristas mataban peruanos y no hombres. La humanidad pretende ser sustancialista, cosa que no es. Bien, con respecto a los derechos humanos en la antigüedad clásica, desde la antigüedad clásica se planteaba el gobierno de los gobernantes de un solo rey, o como decía Platón, del rey filósofo. En la actualidad hay un gobierno de las leyes democráticas, el gobierno de los hombres versus el gobierno de las leyes. Durante el siglo, la distinción ha servido para distinguir el mal gobierno del buen gobierno. Platón, por ejemplo, en un célebre párrafo de las leyes expresó su preferencia por el gobierno de las leyes porque de ello dependía la salvación del Estado. Aunque en el político se había inclinado por el ideal contrario, las leyes podían ser un tirano obstinado e ignorante. Lo que menciono, la contradicción no debe sorprendernos tratándose de una obra tan compleja como la platónica, pero la que deseamos subrayar es la que expuso los argumentos durante los siglos que se han repetido a favor de los gobiernos del hombre. Aristóteles, en cambio, aportaba argumentos clásicos en favor del gobierno de las leyes y decía que la ley es razón sin pasión. Y en Grecia, por ejemplo, se encuentran discusiones sobre la justicia, la igualdad. En las obras filosóficas con Platón y Aristóteles, en Roma también se desarrolló el concepto de derecho natural, y este se consideraba inherente a todos los seres humanos. La Edad Media. Los primeros acuerdos europeos establecieron regulaciones de la autoridad, entre los que suelen destacar la Carta Magna inglesa y la Carta de Derecho británico, que limitaba el poder del monarca para repartirlo con la nobleza. A su vez, el Acta de Habeas Corpus también acordaba que Inglaterra obligó a las autoridades a dar cuenta de las personas privadas de libertad, ¿no? Y durante los siglos XVII y XVIII se cristalizaron las multitudes corrientes del pensamiento liberal que abogaban por los derechos naturales de la humanidad y el establecimiento del gobierno basado en la ley como consecuencia del pacto o contrato sobre los individuos ciudadanos. Bien, evolución histórica. La Declaración de Virginia se estableció como la pionera colonia en 1607, seguida por Plymouth de 1620, Massachusetts en 1630, Nueva York en 1664 y Pensilvania en 1681, culminando así en la formación de las 13 colonias que eventualmente declararían su independencia de la corona británica en 1776.
El 4 de julio de 1776, pocos días después de la aprobación de la Constitución de Virginia, se emitió la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas. Con estos instrumentos iniciaba la época moderna de las declaraciones de los derechos y estaban sembrando de gérmenes de los que habrían brotado los principales documentos en la historia de los derechos humanos, en especial las conocidas declaraciones francesas de derechos del hombre y el ciudadano, que servían de inspiración para tantas generaciones. Luego tenemos la Revolución Francesa y Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, francesa, establece en su primer artículo que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. De las aportaciones derivadas del movimiento revolucionario francés en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la más conocida. Este documento de 17 numerales aprobados por la Asamblea Francesa el 26 de agosto de aquel año sintetizaba el cambio político necesario para la transformación de la sociedad francesa, de una sociedad oprimida y limitada a una moderna, liberal, mucho más abierta y benéfica para los integrantes del cuerpo social. Y su emisión orientaba las filosofías de los derechos humanos durante los siglos posteriores. Después de la declaración de 1789, conviene señalar las disposiciones de la Constitución francesa de 1791. Esa Constitución incorporaba un inventario de los derechos que contiene, así como los títulos de los artículos fundamentales que garantizaban como los derechos naturales y civiles, y puestos y empleos no nacen como diferencia de sus virtudes y talentos, y todas las atribuciones se construyen por igual entre todos los ciudadanos en proporción a sus capacidades. Esto significa que todos los que cometen el mismo delito recibirán el mismo castigo. Continuamos con los derechos universales del hombre. Bien, el derecho internacional de los derechos humanos se inauguró con la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 3 años después de concluida la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece también por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y así traducida a más de 500 idiomas. La Declaración de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. También mencionar que Estados miembros son todos los que han firmado la Carta de las Naciones Unidas, tanto las asignatorias originales de junio de 1945 como que las que han firmado desde la Carta que entró en vigor en octubre de 1945. Y en los últimos tiempos se han creado muchos nuevos países, especialmente como resultado de la descolonización de África, el colapso de la Unión de la República Socialista Soviética y la desaparición de Yugoslavia y Europa del Este en general, y la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Fundamentación de los derechos humanos. Bien, la fundamentación objetivista. La ética material de los valores. La materia Wertherthing, fundada bajo la inspiración de los fenómenos del mundo por Max Schleyer, ha tenido también en Nicholas Hartmann a uno de sus características exponentes. La ética material surgió como un intento de superar el riguroso formalismo atribuido a la ley moral kantiana, y también mencionar que las dificultades que se presentan para aceptar las principales tesis sobre la ética material de los valores se ponen de manifiesto cuando se consta que ni siquiera entre sus mayores defensores existe consenso sobre los valores contribuyentes a la llamada tabla de objetivo y los valores absolutos. También tenemos la fundamentación subjetivista, que menciona la concepción subjetivista entendida como autoconciencia racional de la dignidad, la libertad y la igualdad humana.
y se halla en la base de la mejor tradición del naturalismo humanista y democrático sobre el que se construye la fundamentación moderna de los derechos humanos. Sin embargo, en este aportado no se referirá a esta orientación general del subjetivismo, sino a algunas de sus versiones actuales que han radicalizado sus premisas para afirmar la completa dependencia de los valores éticos respecto a los deseos, actitudes o intereses de cada sujeto individual. También tenemos la fundamentación intersubjetivista. Y esta fundamentación intersubjetivista de los derechos humanos entraña, por tanto, frente al objetivismo, una revaloración del papel del sujeto humano en el proceso de identificación y de justificación racional de los valores éticos jurídicos frente al subjetivismo, el postular la posibilidad de una objetividad intersubjetivista de tales valores basada en la comunicación de los datos antropológicos que les sirve de base. Para explicar este planteamiento es preciso aludir a los presupuestos metodológicos de los que se han legitimado una construcción intersubjetivista del valor. También mencionar que representa un enfoque que reconoce la importancia del sujeto humano en la identificación y justificación de los valores éticos jurídicos. En contraste con el objetivismo, este enfoque revalúa el papel del individuo y en este proceso reconoce que la percepción y la comprensión de los valores éticos y jurídicos están intrínsecamente ligadas a la experiencia y la interacción humana. Sin embargo, a diferencia del subjetivismo, que puede tener hasta una relatividad extrema, la perspectiva intersubjetivista postula la posibilidad de una objetividad intersubjetivista, es decir, una base común para los valores éticos jurídicos que emergen de la comunicación y la comprensión mutua entre individuos. Eso implica considerar los presupuestos metodológicos que respaldan la construcción intersubjetivista del valor, así como las premisas antropológicas que subrayan esta teoría, destacando cómo la comunicación de datos antropológicos pueden contribuir a una comprensión compartida y más objetiva de los derechos humanos. Teoría y un naturalista. Primero, el naturalismo es una corriente filosófica y jurídica que sostiene que existen derechos fundamentales inherentes a la naturaleza humana, independientes de cualquier sistema legal o convención social. En el contexto de los derechos humanos, el naturalismo argumenta que estos derechos no son creados por leyes positivistas, es decir, los gobiernos o las instituciones internacionales, sino que tienen una base moral objetiva y universal que transciende cualquier normativa legal. Antonio Enrique Pérez Luño entiende que el naturalismo se superpone al positivismo. Indica que la fundamentación naturalista permite a él entender y superar, ¿no?, determinadas aporías que se hallan abocadas a las tesis positivistas. Hecha la precisión de que utilizó los términos naturalismo y positivismo jurídico en un sentido amplio y conjuntamente exhaustivo de las respuestas posibles en este punto. Bueno, la teoría teológica es denominada como la fe o voluntad de creer en Dios. Hoy en día se conoce a la teoría teológica como una creencia cristiana y en términos científicos se le denomina como teología. Bueno, el primero en decir en sí la creación del hombre como el término de teología fue Platón, por un interés propio y para encontrar así la verdad sobre la creación del mundo. Y más tarde aparece Aristóteles continuando con esta teoría, que fue llamada después por sus seguidores como la metafísica. Los hombres fundados en la naturaleza humana en la época del Imperio Cristiano se transforma en la aldea del ser cristiano para así formar una sociedad política. Al hacer falta que individuos sean cristianos, para que tengan como la condición de que el hombre sea sustituido. Incluso en el siglo XVI se consideró por mucho que los escolásticos y teólogos
el cristianizar a los salvajes de América, hacer que los salvajes, que no eran hombres plenos, sean cristianos y que puedan formar parte en sí de la sociedad. Los derechos humanos ya no se van a poder fundarse en estas premisas teológicas, ya que ahora se fundan eh, en premisas de la naturaleza humana, pero estas son oscuras, que en el cristianismo quedaba la idea limitada por la idea dogmática, como que nosotros conocemos que todos los hombres procedían de Adán y Eva. Y bueno, esto se deriva en los derechos humanos, en la frase famosa de la Revolución Francesa. Ya, los artículos primeros de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eran los siguientes. Por ejemplo, tenemos el artículo 1, en donde nos dicen que los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común. En el artículo 2 nos dice que el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Bueno, a comparación de los artículos anteriores, la Declaración Universal de los Derechos del Humano de la ONU nos dice lo siguiente. En su artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que estos están dotados como estén de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En cuanto a su artículo número 2, nos dice que toda persona tiene derechos y libertades que estén proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, ya sea por la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. También nos habla acerca del origen nacional o social, que posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición que padezca la persona. Además, también nos habla acerca que no se haría una distinción de alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o del territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona. Tanto así que se trate de un país independiente como de un territorio bajo de administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Dándole paso al capítulo 4, hablaremos sobre la teoría positivista. El positivismo es una corriente de pensamiento jurídico que sostiene que la validez del derecho depende exclusivamente de su fuente, es decir, de la autoridad que lo establece. Ahora, como máximo exponente del positivismo, podemos destacar al reconocido autor Hans Kelsen, quien afirma que la ciencia jurídica, al ocuparse de los mandatos jurídicos de la ciencia, la cual para mantenerse dentro de los límites científicos aspira a librar a la ciencia jurídica de elementos extraños de los juicios que no sean normativos. Características de la teoría positivista. En sí, esta tiene un enfoque en las reglas escritas y positivas. También da un rechazo de elementos extrajurídicos en la determinación del derecho. Y tiene una distinción entre derecho y moral. Ejemplos concretos como ver el positivismo en la práctica jurídica vendría en la interpretación de leyes y la resolución de conflictos legales. Para finalizar con la exposición, concluimos con las conclusiones. Primero, el derecho natural no es aplicable frente al derecho positivo. El derecho natural es un concepto elaborado por los pensadores del derecho, que generalmente acentúan creencias religiosas. Este derecho natural se origina positivamente como derecho de gentes. En el derecho romano y el derecho de gentes es lo que se llama derecho internacional. Segundo, el derecho natural no existe como codificación, sino como una expresión jurídica, como lo moral impresa en los seres humanos, como el sentido del bien y del mal. Tercero, el estudio de la teoría del derecho y los derechos humanos revela una intersección entre fundamentos filosóficos y jurídicos, la evolución histórica de su reconocimiento y la importancia de su papel en la promoción de la justicia social y la igualdad. Y cuarto, la teoría teológica basada en la fe o creencia de Dios ha sido fundamental en la historia de los seres humanos y también en el derecho humano, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo. Sin embargo,
La evolución de la sociedad y el pensamiento jurídico ha llevado a la necesidad de fundamentar los derechos humanos en premisas de la naturaleza humana. Eso sería todo. Gracias.